La década de los 90 en Argentina no fue una década más, marcada por la estabilidad económica y la convertibilidad, pero detrás de todo eso se esconde una historia entre atentados, explosiones, muertes dudosas y encubrimientos impunes. Carlos Menem asumiría el 8 de julio de 1989, un país sumido en la hiperinflación, saqueos y nula estabilidad, tanto social como institucional. 2 años después se inició la época recordada como pizza y champán, con la ley de paridad de $1 impulsada por el ministro de Economía Domingo Cavallo, logrando frenar la inflación de golpe, trayendo estabilidad a los precios. Empezaron las masivas privatizaciones. Bajo las leyes de reforma del Estado y emergencia económica, se vendieron casi todas las empresas públicas: YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del Estado, SEGBA y los ferrocarriles. También se eliminaron barreras a la importación, lo que permitió el ingreso masivo de productos extranjeros y el desembarco de grandes marcas internacionales. Pero acá empiezan a desviarse el tema. En los 80, Argentina pacta con Irán colaboración con su programa nuclear y el diseño del misil argentino Cóndor, ya que en esos años Argentina formaba parte del grupo de países no alineados, la famosa tercera posición. Al asumir Menem, se inicia una relación directa con Estados Unidos, abandonando los países no alineados, y hasta participando activamente en la Guerra del Golfo y las guerras yugoslavas. Esto despertó la ira de Irán, además que también Israel se puso a eliminar a los más altos cargos de Hezbollah, su brazo armado, haciendo que manden espías con pasaporte falso brasileño para la reprimenda a Israel y Argentina. Historia conocida con pacto con Irán, y hasta el día de hoy no hay culpables y la investigación nunca avanzó. Tan solo 2 años después, en 1994, Israel bombardeó en Líbano un campo de Hezbollah, matando a 40 del grupo, y meses antes habría secuestrado al dirigente Mustafa Dirani en Beca. Según el Mossad israelí, esto despertó aún más la furia de Irán y Hezbollah, que autorizó un plan para borrar la AMIA, la Asociación Mutual Israelí-Argentina, el 18 de julio del mismo año. Del mismo modo se recuperó el motor del auto, que lo llevó a Carlos Tejeldín, que acusó a un grupo de policía de estar detrás del atentado, pero se descubrió después que el juez de la causa, junto a agentes del CIDE, la Secretaría de Inteligencia Argentina, había pagado a la esposa de Tejeldín $400.000 para esa declaración, para que se cerrara el caso rápidamente. Años después, en 2009, Carlos Menem fue procesado por encubrimiento y abuso de la autoridad en la investigación del atentado contra la AMIA, ya que se cree que toda esa trama fue obra de él. Ocurriría lo mismo, pero más grave aún, en 2015, cuando el nuevo fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusaría a todo el gobierno de Cristina Kirchner de firmar un pacto con Irán, intercambiando grano por petróleo a cambio de enterrar los dos atentados anteriores. Días antes de presentar todas las pruebas de este acuerdo, Nisman... ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo, no atendía el teléfono y estoy llamando y bueno, abrimos la puerta ¿Quién corroboró que sí está muerto? y está lleno de sangre el baño. ¿Le digo el nombre y el apellido de él? Bueno, bien, Natalio Alberto Nisman. Según las investigaciones, Nisman fue dopado con ketamina y ejecutado por 2 personas. En 1995, tiempo de reelección en la Argentina, la tensión electoral se rompería en marzo, con el fallecimiento de Carlos Menem Jr., el hijo del presidente. Aunque la hipótesis oficial era que volando bajo se chocó con cables eléctricos, pero esto iba en contra con algunas declaraciones que decían que Menem Jr. sabía manejar a la perfección helicópteros como para cometer semejante error. Su madre, Zulema Yoma, siempre sostuvo que fue un asesinato, donde la nave fue derribada a tiros. Un día después del hecho, el helicóptero fue vendido, y aunque se dijeron que se encontraron perforaciones de disparos, no se sabe si fue antes o después del accidente. También, los abogados de la madre revelaron la existencia de un audio en el que se escuchó a Carlos Jr. llamar a su seguridad. Sin embargo, esta grabación nunca fue encontrada ni fue presentada como evidencia. Otra de las inconsistencias fue el accionar de los custodios. Más de la mitad de los que están asignados a la víctima decidieron no acompañarlo esa mañana. Los pocos que fueron lo abandonaron a 20 kilómetros antes de que cayera el helicóptero, aduciendo haber pinchado una goma, lo cual se demostró que era falso posteriormente. De hecho, semanas antes de la muerte, el 16 de febrero, el entonces ministro del Interior, Carlos Corrach, había recibido una carta certificada bajo el número 8804, donde le advertían que el hijo del presidente sería asesinado mientras conducía un helicóptero. Está relacionada indirectamente con el tema AMIA. Es un mensaje del presidente. Carta por el ex agente de inteligencia Mario Aguilar Ricci, que entonces cumplía la pena de prisión. Casi al final de la carta advertía que el hecho iba a parecer como un accidente, por motivos que le comentaré personalmente.
Y para empeorar las cosas, más de 10 personas vinculadas a la investigación, incluyendo testigos y peritos, murieron en circunstancias sospechosas. La zona del accidente fue desguazada rápidamente, dificultando la investigación. Para hablar de los testigos voy a tener que acortarlo lo más posible para que el video no se haga tan largo. Empecemos. Lorenzo Epifanio Siri era cuidador del campo de la familia Sibori, donde cayó el helicóptero. Contó que previo a la caída del helicóptero percibió 3 explosiones y enseguida le pareció como que se le venía encima. Cuando se acercó a la zona, inmediatamente se le acercaron unas personas y le dijeron: viejito, vos te mandás a mudar de acá porque sos boleta, vos no viste nada. El 18 de febrero de 1995, Lorenzo Siri fue atropellado por un auto Fiat 145. Miguel Lugot, perito designado por la Fuerza Aérea y primero en llegar donde estaba el helicóptero, le aseguró al fiscal de la causa que, por lo que se puede ver, esto no se trata de un accidente. Poco día después, el 26 de septiembre del mismo año, fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, cuando estaba por ingresar con el auto en el garaje. Héctor Bacino, comisario general de la policía bonaerense, fue enviado al lugar del siniestro. Fue el primero en revisar el BEL. Quienes lo conocían sostuvieron que sabía mucho sobre la causa, más de lo que había declarado oficialmente. Murió 2 años y 3 meses después en el marco de un frustrado intento de asalto en Bernal. Hugo Sánchez Trota, preso, que envió cartas al entonces presidente y a Zulema, asegurando que tenía sobrada información sobre algunos puntos de la muerte de Carlitos, prometiendo ir a declarar al juzgado para aportar información sobre el destino de la valija con dinero e información que había en el helicóptero, así como las investigaciones que el fallecido llevaba con temas de narcotráfico. 2 días después de salir de prisión y antes de poder decir nada, fue acribillado a balazos por la policía. José Luis Mancini, perito de la División Balística y Criminalista de la Gendarmería Nacional, en junio de 1997 dio a conocer públicamente el documento que mostraba las conclusiones que habían arribado los técnicos y que aseguraba de manera rotunda que existían perforaciones, deformaciones e irregularidades atribuidas a impactos de proyectiles de armas de fuego en 5 lugares diferentes del helicóptero. Días antes, Mancini había recibido presiones por parte de gente del poder. No te olvides que en algún integrante de tu familia puede sufrir un accidente, le advirtieron por teléfono. Días después, su hermano Emilio Eduardo fue asesinado a tiros en un supuesto robo. Jorge Anthony, ex secretario de Andrés Antioniti, secretario de Seguridad, aseguraba haber escuchado a su jefe hablar de una tercera pasajera que iba en un helicóptero de Carlitos. Denunció que la misma le habían hecho pasar obviando el pasaje por la aduana a pedido de Menem Jr., unos 15 o 20 días antes de que cayera el helicóptero. El 2 de junio de 1997 recibió una balacera en la puerta de su casa, lo que produjo que fuera internado en completo estado de shock. Días antes le aseguraron por teléfono: vas a ser boleta. Hugo Raúl Bocolino, camionero, le aseguró a su esposa Beatriz que había sido testigo involuntario de cómo le disparaban contra el helicóptero. El siguiente jueves, un día antes de la supuesta llegada del chofer a su hogar, la mujer fue notificada que su marido había aparecido con un tiro en la cara. Dr. Pedro Martínez, médico de San Nicolás, fue asesinado a cuchilladas pocos meses después de la caída del helicóptero. Tenía uno de los consultorios en la ciudad de Ramallo. Fue el primer médico en llegar al lugar del siniestro. Rodolfo Cortese fue quien le acercó el cassette a Zulema Yoma, donde presuntamente se escuchaban los gritos de Carlitos antes de impactar contra el maizal. Cortese falleció de manera extraña y fue inmediatamente cremado sin la autorización de su familia. Para terminar este tramo, la versión más aceptada es que Menem llegó a un acuerdo con Siria de índole nuclear. Al no cumplir este acuerdo, el presidente sirio pagó un comando para el asesinato del hijo del presidente. Aunque todas las pelas de las revistas se fueron con los famosos 3 atentados, la embajada israelí, AMIA y el accidente de Menem Jr., salió de luz otro escándalo: la venta de armas ilegal a Croacia y Ecuador. Ilegal ya que la ONU había impuesto un embargo de armas al primero, y el segundo porque Argentina era un garante de paz en el protocolo de Río de Janeiro, para poner fin a la guerra entre Perú y Ecuador. El detalle fue que el armamento fue fabricado en la fábrica militar de Río Tercero en Argentina. Al avanzar la investigación, en 1995, estalló una fábrica que se encontraba en esa ciudad, destruyendo el establecimiento y parte de la ciudad, causando la muerte de 7 personas, hiriendo a más de 300 y dañando seriamente la salud mental de la mayor parte de la población. En 2014 se concluyó que esta explosión fue un intento del gobierno encabezado por Menem para borrar toda evidencia del caso de contrabando de armas. Año 1999, fin de la década, y como no, tenía que ser escandalosa. 16 de septiembre, Villa Ramallo. 3 hombres armados entran al Banco Nación al fin de robarlo. Un testigo fuera del banco ve esto, llama a la policía y en minutos es rodeado con más de 300 policías junto con equipos de operaciones especiales. Adentro, los 3 asaltantes tienen como rehenes a 6 personas: el gerente, su mujer, el contador, el cartero y 2 empleados. Empezaron las negociaciones con la policía, donde se logró que liberaran a 3 rehenes, el cartero y los 2 empleados.
Pero, minutos después, a bordo de un Volkswagen Polo color verde, tratarían de escapar del banco. Conduciendo, el gerente. De copiloto estaba un asaltante y arriba la mujer del gerente como escudo humano. Detrás, dos asaltantes y el contador. A pocos metros, la policía dispararía más de 150 balazos al auto, que chocaría con un camión de policías y a un árbol. Pequeño detalle, ninguna bala fue a los neumáticos. La lluvia de balas desató una masacre a la vista de todos. El gerente, el contador y un asaltante fallecieron en el acto. Sobrevivieron dos asaltantes y la esposa del gerente porque alcanzó a resguardarse. El líder de la banda, que estaba atrás, fue llevado detenido, pero horas después aparecía suicidado con la funda del colchón en la cárcel. En las investigaciones, Flora, la mujer del gerente, testificó una bolsa con una escopeta y un walkie-talkie que usaba la policía, hipótesis que el robo al banco fue realmente organizado por policías. Dicho bolso nunca apareció. Lo que sí apareció fue una foto donde un policía mete una bolsa dentro de un auto de la agencia. Aunque Flora lo reconoció, el bolso nunca apareció. Para terminar, en 2012, el asaltante que sobrevivió murió en un accidente de moto mientras estaba en permiso carcelario. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.